tenemos un ratito. Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy estamos con un productor agropecuario, directivo de ACREA, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que es una de las entidades técnicas más prestigiosas del país, que agrupa a productores agropecuarios. Estamos con Santiago del Solar. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Santiago, estamos en plena época de cosecha gruesa, ¿no? Donde se está levantando el maíz y la soja. Recordemos que la soja es el principal producto de exportación de la Argentina, o sea, por grano, por productos industrializados como harinas, aceites, biodiesel, y que, bueno, es una situación clave económicamente, no solo desde lo económico, sino también desde lo social. La cosecha había arrancado muy bien en marzo, la cosecha de soja, buenos rendimientos, tiempo seco, se confirmaba la estimación de un volumen de 60 millones de toneladas hasta que el clima hizo lo suyo. Una lluvia en abril que triplicó en promedio, en general, los valores normales, promedio, registrados para esta época del año, y esto hizo que la cosecha se detuviera, pero además provocara grandes daños en diversas zonas, como Santa Fe, Entre Ríos, sur de Córdoba. Santiago, te quería preguntar, bueno, teníamos un panorama favorable y este panorama ahora está, digamos, no está siendo tan favorable y en algunos casos es malo. ¿Cómo describirías vos esta situación? Yo te diría que, como decís vos, las perspectivas venían de una muy buena cosecha de soja para esta campaña. Abril nos sorprendió con lluvias muy fuertes, principalmente centro de Santa Fe, sur de Santa Fe, Córdoba, como decías vos. Empezó con un retraso en la cosecha de soja, pero ya ahora estamos hablando de pérdidas y deterioro de calidad muy fuerte en muchas zonas. Los números a nivel macro todavía son difíciles de estimar, pero lo que sí es claro es que las situaciones particulares son muy graves, ¿no? Porque por ahí un productor puede estar viendo ya, puede determinar que ha perdido la mitad de la cosecha o más en algunas zonas, y eso evidentemente es una tragedia para esa situación en particular, para esa empresa, para esa familia, y regionalmente lo que sucede cuando los productores no pueden cosechar, no pueden vender, finalmente no pueden cumplir los contratos, no pueden pagar las cuentas, y eso se genera un problema económico muy fuerte en la región. Recordemos que en ACREA nosotros hemos medido que el 77% de lo que gana un productor agropecuario lo gasta en la localidad más cercana. Entonces, cuando tenemos un impacto de este tipo, no solo es local para el productor, sino que llega a toda la región donde está siendo afectada por la inundación. Cuando suceden estos fenómenos, digamos, dejan en evidencia o quedan en evidencia algunas cuestiones, ¿no? En este caso, no sé si vos coincidís, Santiago, que, bueno, digamos, una máquina está bien, una cosechadora no puede entrar en el lote porque el lote está cubierto de agua. Ahora, hay gente que pudo cosechar algo o en los tambos necesitan sacar la producción y tienen problemas de infraestructura, no tienen caminos. ¿Esto ustedes también lo ven como un problema, como un déficit? Sí, clarísimo. El déficit de infraestructura está desde hace muchas décadas. Evidentemente, en la última década hubo muchos recursos como para poder hacerlo. No se hizo. Caminos rurales, abandonados en muchos casos, que por ahí funcionan involuntariamente como canales cuando llueve muy fuerte, ¿no? Alcantarillado que no hay, rutas de una sola mano. Toda esa infraestructura agrava el problema. Yo creo que tenemos que ser conscientes
que la comunidad científica internacional ya sabe y dice que el cambio climático está, vino para quedarse. Y el cambio climático implica fenómenos mucho más severos que lo que hemos visto antes. Y en vista de esto, hay que generar la infraestructura para mitigar los problemas que van a venir, que están viniendo y van a venir. Y para eso las obras de infraestructura son fundamentales. Nadie va a poder evitar que lluevan 300 milímetros en 15 días en una zona. Eso va a suceder. Pero una cosa es enfrentarlo con infraestructura y otra cosa es enfrentarlos sin infraestructura. Todo lo que es la obra de la cuenca del Salado, que viene avanzando muy lento, en fin, todo ese tipo de trabajos tenemos que realmente darle prioridad para tratar de mitigar estos problemas que tienen impactos económicos muy fuertes. Si no hacemos las obras, estos impactos se van a ver año por año y lo va a sufrir la economía del país y especialmente las regiones más afectadas. Claro. Santiago, antes de este fenómeno climático, ACREA había hecho una encuesta entre sus productores sobre cómo veían la situación y la situación del agro y se había cambiado. Coméntame, ¿cuáles fueron los resultados de esa encuesta? Bueno, fue una encuesta que abarcó a 1.500 personas, ¿no? Productores agropecuarios y técnicos CREA, con lo cual las perspectivas que estaban viendo, se les preguntó cómo veían la economía del país en relación al año anterior. El 56% dijo que la veía mejor, que eso es un dato importante. Lo más importante era cómo veían el 2017. Y el 2017 lo veía el 81%, que la situación económica argentina iba a ser mejor. Evidentemente las perspectivas de los empresarios son como la antesala de las decisiones. Si tiene una perspectiva buena, se empieza a invertir en función de eso, ¿no? De ya que el tema climático vino después de la encuesta, eso es bueno aclararlo, pero de todos modos otra de las preguntas que les hicimos a los productores es si es un buen momento o no para invertir. El 41% consideró que sí, lo cual es un número bastante alto para nosotros. Desde 2012 que no teníamos un número registrado tan alto, con lo cual eso también generaba perspectivas de inversiones fijas, maquinarias, etcétera, que los productores ya en la Expo habían mostrado que lo querían hacer. Y otro de los puntos que se midió era la intención de siembra de trigo. Que la intención ahí les dio un aumento. Un aumento del 33% de intención de siembra, ¿no? Ahora, el clima, por supuesto, que juega un papel importante ahora, pero la intención estaba. Pensemos un 33% de aumento de producción física de algo en Argentina. En esta situación hay pocos sectores que lo pueden mostrar. Exacto. El campo tiene una capacidad de respuesta muy fuerte cuando se dan las condiciones, ¿no? Y las condiciones que generaron estas expectativas son, por supuesto, la eliminación de la retención del trigo, la quita de todas las restricciones, que no podíamos vender trigo. Con el gobierno anterior queríamos vender trigo y hasta que un burócrata no firmaba la orden no podíamos venderlo y quedaba en el campo pudriéndose en muchos casos. Se eliminó todo eso. Lo mismo vamos a ver cuando empiecen las perspectivas de siembra para maíz y también, por supuesto, el problema por ahí principal que tenemos que mejorar, una de las producciones que está más afectada, es el tema del tambo, que es un capítulo aparte que ahí sí realmente estamos muy golpeados. Claro, porque ahí hay hay un problema local, pero hay una crisis internacional, ¿no? Una fuerte caída de los precios internacionales y un problema histórico de diferencia entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor final, ¿no? Sí, es tal cual, la combinación de esas cosas que comentaste, pero hay un agravante, que en el 2011, 2012, 2013 y hasta el 2014 hubo precios internacionales muy buenos. Y en ese momento nuestros competidores, Nueva Zelanda, Uruguay, la Unión Europea, pudieron capturar esos precios. El productor argentino no lo pudo capturar porque había regulaciones a las exportaciones, cierre de exportaciones. Entonces el momento bueno de precios, el tambero argentino no lo pudo capturar. Entonces entró en la baja de precios sin haber podido capturar el momento bueno. Cuestión que nuestros competidores lo hicieron y eso nos genera una desventaja muy, muy fuerte al tambero argentino en relación al resto de los otros países. Santiago, vos mencionabas que hay una intención de aumentar la siembra de trigo y seguramente la del maíz. ¿Eso qué efecto puede tener en los esquemas productivos, en la rotación? Bueno, claramente veníamos, los suelos argentinos estaban necesitando estas rotaciones. El problema, como te dije antes, de que no podíamos vender ni el trigo ni el maíz
por regulaciones del gobierno, hacían caer el área de siembra de estos dos cultivos y los suelos necesitaban la rotación, sembrar un año soja, otro año maíz, trigo, soja, etc. La combinación de cultivos es lo que hace que la agricultura sea sostenible. Este año seguramente va a haber una mayor área de trigo, como dije antes. La de maíz, todo el mundo está descontando que va a haber un aumento de área de maíz importante, pero eso también hay que tener cuidado y hay que empezar a planificar un poquitito los impactos que tiene esto a nivel mercados internacional. ¿Por qué? Argentina es un jugador muy fuerte en el mercado de maíz, en el mercado de exportación. La producción mundial de maíz son 1.000 millones de toneladas, es muchísimo. Argentina este año va a producir 25 millones, uno dice es poco, pero el comercio mundial de maíz son 120, 130 millones de toneladas. No es tanto, sobre los 1.000 millones se comercializan 120, 130. Si Argentina aumenta el área de siembra de una manera consistente, como se espera, 1 millón o por ahí 2 millones de hectáreas, por ahí es mucho eso, pero estamos hablando de 10, 12 millones de toneladas más de maíz, o por ahí 15, que entran en el mercado mundial. En un mercado de 120, que entren 15 millones más de toneladas, puede tener un impacto a nivel de precios. Claro, o sea, sería un impacto bajista. Podría ser un impacto bajista. Por otro lado, Estados Unidos ya también está anunciando un aumento de área de siembra de maíz, con lo cual los productores que se cubren los mercados a futuros va a ser lo más prudente si uno decide aumentar el área de siembra de maíz. Santiago, bueno, seguimos hablando en el segundo bloque, ahora hacemos un breve corte, te quiero seguir preguntando sobre el tema del maíz. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Súmese al Plan Fronteras para lograr más kilos de carne y más litros de leche. Comuníquese con su veterinario o ingrese en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Seguimos en Cosechas y Negocios con Santiago del Solar. Estamos hablando sobre las perspectivas de la agricultura, que la inundación, ahora que sufre gran parte de la zona pampeana, bueno, un poco mitigó ese panorama optimista, pero bueno, creemos que en el futuro algunas cosas van a estar cambiando. Y uno de esos temas era el maíz, ¿no? Vos decías que probablemente ya en la campaña 16-17 aumente el área sembrada con maíz. Ahora, se escucha mucho la necesidad de lograr que haya más maíz procesado internamente. ¿Vos coincidís con eso? ¿Qué crees que debería hacerse para que se transforme más maíz en carnes o en etanol, por ejemplo? Sin duda que transformar el maíz sería algo fundamental para Argentina porque generaríamos mucho más empleo, desde ya que sí. Lo que pasa es que estábamos
justamente en la situación contraria antes, ¿no? No permitíamos exportar carne, por ejemplo. Entonces no se podía consumir más maíz para dárselo a novillos que no se pueden exportar. Ahora estamos con una idea, que el gobierno lo está mostrando, de apertura, de salir a conquistar mercados. El acuerdo Unión Europea-Mercosur se está empezando a trabajar y evidentemente tenemos que abrir mercados, ¿no? Para transformar el maíz en otros productos tenemos que tener mercados donde colocarlos. Como decís vos, etanol, fructosa, almidón, infinidad de productos de transformación del maíz se pueden hacer, pero desde ya primero hay que tener los mercados para hacerlo, ¿no? Si no, sería como uno ha pasado estos años de proclamar, de decir, agreguemos valor al maíz, ¿no? Y quedarse a hacer un silencio, ¿no? Y no explicar cómo. Evidentemente es pollo, pero tenemos que salir a buscar los mercados asiáticos para colocar el pollo, para eso hay que hacer negociaciones comerciales de ida y vuelta. Chile tiene una experiencia muy importante de exportar cerdo y pollo a países asiáticos con acuerdos de libre comercio. Bueno, todo eso es lo que hay que discutir ahora para poder colocar nuestros productos. Si no, sería una proclamación, decir, bueno, debemos hacer esto y quedarnos en los dichos, ¿no? Lo importante son los hechos, pero el camino se está empezando a recorrer, ¿no? Se está viendo una Cancillería más activa y la idea de abrir mercados hacia afuera. Santiago, vos mencionabas también la intención de los productores de aumentar sus inversiones, ¿no? Además de la inversión tradicional que siempre han hecho los productores con fondos propios, ¿crees que puede faltar algún mecanismo para captar inversores locales, el sistema bancario? ¿Ahí hay algo que todavía se puede hacer que hasta ahora no se está haciendo o que alguien lo pueda llegar a hacer en los próximos meses? Sí, sin duda lo que más faltó es el capital de trabajo a largo plazo, ¿no? Para hacer inversiones, planta de silos, un tambo nuevo, bueno, lo que sea, no ha habido capital de largo plazo disponible y con moneda nacional, eso no ha habido. Yo creo que por ese lado sería algo muy importante para poder lograr créditos a largo plazo para infraestructura y para inversiones más importantes como las que decías vos, ¿no? Para transformar el maíz en otros productos, uno no puede manejarse con la financiación tradicional de 180 días o un año como máximo para conseguir dinero para hacer una siembra. Yo creo que por ese lado tenemos mucho para trabajar y en el sistema bancario, por supuesto, tiene que atraer el ahorro de los propios argentinos, que lo coloquen en el sistema bancario y ahí empezar a prestar para proyectos de más largo plazo. Santiago, una de las preocupaciones que tienen los productores, sobre todo los CREA, los APRESID, ahora es hablar del tema del medio ambiente, de las buenas prácticas agrícolas. Digamos, ¿es un eslogan o es un trabajo, es un eslogan para quedar bien o es un trabajo en serio, que hay gente que lo está haciendo con responsabilidad? No, sin duda que es un trabajo en serio, bien en serio. Y no solo son los productores que mencionaste, sino también son las empresas que producen biotecnología, que producen los fitosanitarios, el gobierno ayudando muchísimo, el Ministerio de Agricultura ayudó muchísimo a ir a las distintas ciudades explicando cómo son las buenas aplicaciones, ¿no? Todo eso, hay una línea de trabajo en Argentina muy, muy fuerte, con mucho sustento yendo a ese lugar. Sabemos que la agricultura tiene que ser sostenible, sabemos que tiene que ser sostenible por lo ambiental, lo social y lo económico, las tres patas, y se está trabajando muy fuerte en ese tema, ¿no? En los CREA, sí, por supuesto, en las reuniones de CREA trabajamos muchísimo, también con lo que es agricultura por ambientes. ¿Qué es eso? Explícamelo. La agricultura por ambientes es trabajar haciendo un traje a medida de cada situación. Siempre trabajamos con promedios en los suelos, ¿no? Decíamos, estas 100 hectáreas hacemos todo lo mismo, hacemos la misma cantidad de fertilizante, la misma densidad de siembra, cuando hay que aplicar un insecticida lo hacíamos por promedios y ahora estamos trabajando de una manera mucho más quirúrgica. Para hacer eso necesitamos instrumentos, tecnología, computadoras, GPS, sembradoras robotizadas, software, que nos permiten aplicar exactamente lo que queremos en los lugares donde se necesita y no aplicar un kilo más de fertilizante donde no lo necesito y no quedarme corto donde sí lo necesito. Empezamos a eliminar los promedios y trabajar de forma muy
ajustada y apuntando exactamente a cada situación. Eso es un antes y después. Eso genera una agricultura muchísimo más sostenible, ya que las dosis son exactas y no estamos utilizando de más cuando antes no nos queda otra, que trabajar con un promedio, una aplicación promedio en un lote era la única forma que podíamos trabajar. Y Santiago, utilizar esa tecnología para un productor pequeño o que no tenga una escala económica grande, ¿es muy costoso? Es como todo, al principio por supuesto que es difícil, más que todo no es tanto el instrumental, sino saber cómo utilizarlo, eso lleva su tiempo. Pero también reconozcamos que la siembra directa empezó con muy pocos productores, y al principio también era difícil. Y la maquinaria era costosa, y no había mucha, y hoy el 90% de los productores argentinos, según los datos de APRESID, está en siembra directa. Y la agricultura puramente es un camino, que estamos yendo todos de a poco, por supuesto algunos hacen punta, otros vienen más atrás, pero está clarísimo que eso es una agricultura desde el punto de vista ambiental muchísimo mejor y estamos yendo por ese lado. Por otro lado también el uso de fitosanitarios, cada vez utilizamos fitosanitarios más amigables con el medio ambiente, es muy distinto a los que utilizamos en la década del 80, el impacto ambiental es mucho menor, eso se nota, y al mismo tiempo las aplicaciones que utilizamos son mucho más precisas que las que hacíamos antes, porque la maquinaria para aplicar es mucho mejor que la que teníamos antes. ¿Recordás algún producto que antes se usaba, digamos, masivamente y ahora no se está usando y ahora es, digamos, ambientalmente mejor? Sí, bueno, ahí voy a delatar mi edad, ¿no? Si empiezo a dar algunos productos, ¿no? Pero bueno, había monocrotofos, parationes, productos que obviamente están prohibidos, que antes se utilizaban, que eran normales en la década del 70, en la década del 80, lo único que había. Y bueno, se fueron sacando del mercado otros, como Endosulfán, que ahora 5 o 6 años se utilizaba, y es una mejora continua. Cada vez se consiguen moléculas mejores, hay un trabajo muy fuerte en eso, una nota con las compañías que realmente eso lo trabajan y saben que eso es importante hacerlo, y los productores también. Y estamos tomando conciencia y también trabajando en estas comunidades, ¿no? Explicando qué es lo que utilizamos, por qué lo utilizamos, mostrando que vengan autoridades a ver los campos. Eso, abrimos las tranqueras para que venga el intendente, secretario de Medio Ambiente, que vengan a ver cómo trabajamos, cómo hacemos las aplicaciones, cómo utilizamos en fin, los distintos productos, por qué los utilizamos. Y eso me parece que es importante, transparentar lo que estamos haciendo para que todos lo veamos y aprendamos a hacer las cosas cada vez mejor. Porque nadie puede decir que hoy terminó esto acá, sino que es un proceso de mejora continua y los temas ambientales nunca van a tener un fin, sino que siempre vamos a tratar de hacer las cosas mejor. Claro. Santiago, algo que con la agricultura por ambiente es un cambio también muy interesante, un cambio tecnológico que se está dando, es el manejo de la información, ¿no? de grandes volúmenes de información. ¿Es muy complejo eso? ¿Cómo en tu experiencia propia como productor, cómo lo encaraste? Bueno, por ahora estamos trabajando con distintas capas, que vamos poniendo distintos software, ¿no? De información, de altimetría para ver contenido de arenas, mapas de rendimiento, mapas de suelos, y nos vamos manejando mucho a nivel local. Pero lo que vos te referís, si es que no estoy equivocado, es lo que se llama el Big Data. Sí, se está hablando mucho. Claro, que es la información global para poder predecir eventos climáticos, entonces poder tener un plan de siembra acorde a los eventos climáticos que van a venir, saber más sobre la utilización de productos a nivel masivo, cómo se trabajan, de qué manera, cuántos eventos están trabajando, pulverizando en determinado lugar, cómo son las fechas de siembra. Toda esa información es muy importante y hay que saber cómo manejarla y quién la tiene. Yo creo que eso es algo muy delicado, ¿no? Yo cuando hablo de este tema, me acuerdo con mi mujer, si me comentábamos, ¿quién sabe más de mi hijo, si ella y yo juntos, o el señor WhatsApp y el señor Facebook, ¿no? Claro. Y Instagram? Y posiblemente ellos sepan más de mi hijo que yo. Bueno, ¿cómo se regula eso? Esa información, porque es valiosísima y hay que tener mucho cuidado. Pero evidentemente tampoco hay que tenerle miedo. Hay que saber que esa información nos sirve para una agricultura mejor. Y estamos en ese camino. Bill Gates habla de Open Data para agricultura. O sea, que eso sea público para todos, que puede ser una solución. Pero evidentemente se está empezando a conversar y es algo que es apasionante y nos va a ayudar a una agricultura mucho mejor. Claro, es interesante porque ustedes, por ejemplo, en ACREA tienen el método de trabajar en común, ¿no? de compartir información, ¿no?
Contame, bueno, hay mucha gente que lo conoce, pero otra gente no. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros decimos que el secreto mejor guardado que tenemos los miembros CREA es que justamente no hay secretos entre los productores CREA. Nosotros contamos todo lo que hacemos. Funciona esto como una reunión. Ahora, este jueves voy a visitar un campo. Vamos 10 miembros CREA. Ese campo nos presenta su caso, nos abre todos los números, nos dice qué es lo que siembra, cuánta plata tomó en el banco, si está endeudado, si no está endeudado, cómo son los retiros de los socios, cómo toma las decisiones, cuánto personal tiene, qué maquinaria tiene, nos cuenta todo. Y ese día nosotros actuamos como una suerte de reunión de directorio, como de directores de esa empresa. Nos ponemos el sombrero de dueños y ese día lo aconsejamos al dueño para ver cómo puede mejorar lo que está haciendo. Si no nos cuenta toda la información, no lo podemos ayudar. Claro. Entonces, de esa manera trabajamos. Y después empezamos a compartir información a nivel zonal y a nivel país. Toda la información que tenemos es pública. Nosotros publicamos comunicado de prensa y también en la revista CREA, está en los kioscos, uno puede tener toda la información que compartimos. Porque la idea es que lo que investigamos y desarrollamos lo pueda tener el miembro CREA y también quien no es miembro CREA también, para la mejora de la agricultura en Argentina. Bueno, Santiago del Solar, muchas gracias por estar aquí en Cosechas y Negocios y a ustedes los esperamos la próxima semana. Gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias.